Listo, ahora sí. Bueno, chiquillos, entonces, vamos a ir repasando como que toda la materia para ir viendo ustedes más o menos, se vayan recordando y viendo qué es lo que les cuesta. En la unidad 1, chiquillos, vamos a ver mucho el vocabulario que tiene que ver con saludos, ¿verdad? Como decir hola, presentar a alguien, despedirnos. Todo ese vocabulario tenemos como que aprendernos, ¿no? Era estos que estaban acá, ¿verdad? Greetings son saludos. Dice useful expressions, response greetings. Digamos, si a nosotros nos dicen good morning, de contestar good morning. Si dicen how are you, ¿cómo estás? Que ustedes digan bien y usted, por ejemplo, ¿verdad? Con este fine o great, good, no, muy bien, ¿verdad? Entonces estos son como las para contestar los saludos. Después de aquí tenemos, bueno, estos son más saludos. Estos son como para presentar a una persona, cuál es su nombre, yo soy, de dónde soy, ¿verdad? Entonces esta es la información de una persona. Después tenemos las despedidas, cómo despedirnos de alguien, ¿verdad? Entonces recordarnos ese vocabulario, aprendérnoslos. Este vocabulario en años anteriores había salido hasta en lo que es marcar con X, ¿verdad? Entonces, bueno, estudiarlo por aquello de que venga ahí o si venga en alguna parte del libro. Tienen esta práctica que está acá, yo ya se las había pasado al WhatsApp para que la hagan, que tiene que ver con los saludos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes la hagan apenas puedan. Ok. Habíamos visto lo que eran las preposiciones, los pronombres, ver cómo decimos ella en inglés, ¿verdad? Yo, nosotros, usted, ustedes, todos. Tenemos, por ejemplo, I, que significa yo, we, nosotros, you, significa usted o ustedes, she, he o it, ¿verdad? He es él, she, ella, y it, animal o cosa, they, ellos o ellas. Aprendernos ese vocabulario. Después teníamos lo del verbo to be. Recordarnos que esto lo vamos a utilizar para hablar o decir yo soy o yo estoy, ella es o ella está, ¿verdad? Para utilizar ese vocabulario. Por ejemplo, si yo digo yo soy, yo digo I am, o si voy a decir yo estoy, entonces también digo I am. You are es usted es, ¿verdad? O usted está. He is, él está o él es. She is, ella es o ella está. It is, él es o él está. Igual con todos. We, nosotros somos o estamos. Ellos son o están. La manera negativa, recuerden que era ponerle un not a la par del verbo to be, ¿verdad? Esta es la manera positiva y esta negativa. Entonces, yo no soy, es decir, I am not. O yo no estoy, I am not, igual. Utilizar el verbo to be dependiendo del pronombre, ¿verdad? Cuando íbamos a preguntar, recordemos que primero escribíamos el verbo to be y después el pronombre. Siempre es así, primero el verbo to be y después el pronombre. Recuerden que solo habían 3 verbos to be, am, is y are. Dependiendo del sujeto, así vamos a utilizar el verbo to be, ¿verdad? Por ejemplo, is trabaja con she, he o it. No le podemos poner ni are ni they, ¿verdad? Tenemos que ponerle el que es para cada uno, nada más. Ok. En cualquier cosa me dicen, si no van entendiendo alguno o así, ¿verdad? Me van diciendo. Aquí tenemos una práctica, chiquillos, en el cual nos dicen, aquí nos dan el sujeto, tenemos que cambiarlo por el pronombre dependiendo del sujeto que venga entre paréntesis. Por ejemplo, en el 1 dice George, ¿cuál es el sujeto para cambiarlo por él de hombre? Sería he, ¿verdad? Y así sucesivamente con cada una de estas. De Blackboard, la pizarra es it, ¿verdad? It es una cosa. Y así sucesivamente con estos. Igual, practiquen mucho práctica, porque así puede ser que les entre en el examen. Y viene un texto en el cual, ¿qué tienen que hacer? Escribir el pronombre dependiendo del sujeto. Nosotros ya hemos hecho esta práctica en la clase, ¿verdad? En una tutoría.
dependiendo del sujeto que venga aquí, por ejemplo, si hablan de Sandra, es igual que decir ella, entonces el verbo to be de ella es is. Peter y Jake son dos personas, sería are, ¿verdad? Entonces así con cada uno de ellos. Ver el pronombre, ver el sujeto o el pronombre que nos dan para agregar el verbo to be. Después de esto nos entra el vocabulario de la escuela, ¿verdad? Cómo decir los útiles escolares, sabernos por lo menos los básicos, el lenguaje de la escuela, cómo escuchar, ponerse de pie, ¿verdad? Es como aprendernos esas palabrillas nada más. Vocabulario de la escuela. Eso es para el vocabulario de la escuela. Teníamos el tema de there is, de this, that, those y these, ¿verdad? Son los demostrativos. Recordemos que tenemos 4 demostrativos, estas palabritas que están ahí. Sabiendo que this lo vamos a utilizar cuando es algo singular y cerca, ¿verdad? Como algo que tenemos muy cerca o hasta lo estamos agarrando con la mano. Ese sería this. Esta es mi casa, ejemplo. This is my house. Esta es mi casa. Con that, este otro que está acá, lo vamos a utilizar para algo que esté lejos, pero que también sea singular. Ejemplo, aquella es mi casa, ¿verdad? Donde yo ya señale a lo largo, pero es solo una, porque tenemos este otro que dice this, largo, this. Este es plural y largo, o sea, cuando son varias cosas y las tenemos cerca. This es plural y cerca, ¿verdad? Cuando digo, estos son mis libros, ¿verdad? Son plurales y están cerca. Entonces, this es para plural cerca. Y después tenemos those. Those es para plural lejos, ¿verdad? Aquellos son mis libros. Aquellos son mis hermanos, por ejemplo. Those, ¿verdad? Utilizamos those. Voy de nuevo. This, este o esta, that, aquella o aquel, these, estos o estas, y those, aquellos o aquellas, ¿verdad? Entonces, los de cerca son el this y el these. Este plural y este singular. That es singular largo y those es plural largo, ¿verdad? Recordarnos eso. Ellos van a trabajar con el verbo to be. ¿Cuáles trabajan con el is? Obviamente los que son singulares, estos dos, el this y el that. Y el these y el those trabajan con are porque son plurales. ¿Ok? Habíamos visto esta práctica, que lo que tenían que ver era, dependiendo del objeto, poner this o that o those, ¿verdad? Entonces, para que la hagan ahí. Otra vez, por aquello. Teníamos esto, ver cuáles son singulares y plurales, ¿verdad? Recuerden lo que yo les dije, que si traen una S, casi siempre son plurales. Solo hay algunos que son excepciones, como children, man, food, ¿verdad? Que yo ya les había dicho, children, people, child, que algunos son plurales y singulares. Aquí tenemos otra práctica con those y that. Tenemos el vocabulario de adjetivos, ¿verdad? Como decimos bonito, feo, triste, ahuevado, feliz, ¿verdad? Entonces, hay algunos que se sacan por lógica, son muy parecidos al español, y hay otros que no. Entonces, por lo menos repasar los que son diferentes. O sea, que no lo podemos reconocer tan fácil. Esta información es acerca del personal information, o sea, información personal, ¿verdad? Como preguntamos cuál es su nombre, dónde vives, cuántos años tienes, dónde trabajas, que si tiene hermanos o si no tiene hermanos, ¿verdad? Entonces ahí están todos, como para que nos los aprendamos. Este es vocabulario. Ok. Son puras prácticas que las pueden ir haciendo igual. De información personal, si le preguntan cuál es su apellido, cuál es su
no sé, su nombre, dónde vive, su número de teléfono, ¿verdad? Entonces, esto es como información personal. Estos son los más básicos o los principales del tema para que los vean ahí y los estudien. Ok. Tenemos el vocabulario de alfabeto, ¿verdad? Los días de la semana, los números. Recuerden que les dije que por favor estudiaran bastante el vocabulario de la familia, ¿verdad? Eh, el de la familia, después, ¿cómo se dice? No sé, por lo menos lo más básico, ¿verdad? El familiar, tanto ya como así como hijastro y así, cuesta más. Y eso no creo que se los pregunten, pero igual echarle una ojeadilla, pero los que sí ocupo que se aprendan son los básicos, ¿verdad? Mamá, papá, tío, tía, abuela, cuñado, suegro, suegra, esposo, esposa, los principales o los más básicos. Ya les había enseñado esto, ¿verdad? Que seguro les ponen algo como hasta así. Entonces, que ustedes sepan que esto es un matrimonio y que tuvieron estos hijos. Entonces, si le preguntan, ¿qué es Carlos de Joseph? Que usted diga, el sobrino, ¿verdad? Puede ser que se los pongan un marcar con X. Aquí dice, Eduardo es Daniela, de Daniela. Eduardo de Daniela, dice que Daniela, ¿dónde está Daniela? Ya no la encontré. Aquí. Eduardo, que es de Daniela, puede ser el papá o el suegro, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que viene aquí, dice esposo, papá, hijo o hermano. Sería father, papá. Esta ya se los había pasado en el WhatsApp. Esta es una práctica de examen que pueden hacer. Algunos me han preguntado, profe, ¿no nos va a hacer un repaso del examen? Bueno, son estas del libro, chiquillos. Yo no soy la que hago el examen, yo no sé cómo viene ese examen. Lo único que sí sé es que ese examen lo hacen muy parecido a la información que tienen ustedes en el libro. Entonces, pueden estudiar con todas estas prácticas. Más adjetivos, como se dice inteligente, bonito, honesto, todo, ¿verdad? Ahí los tenemos. Y después pasamos a lo que es eh, la unidad 2. Vamos a ver que hay alguien que me está escribiendo. ¿Okay? Después pasamos aquí donde dice la unidad 2. En la unidad 2, chiquillos, vemos el vocabulario de rutinas, ¿verdad? De rutinas diarias. Con esto hasta hacíamos la tarea, que es ver la rutina de nosotros, ¿verdad? Yo me levanto, desayuno, como, me acuesto. Entonces, ver las rutinas diarias de nosotros, aprendernos este vocabulario, chiquillos. Este es fundamental. Bueno, las personas que hicieron la tarea ya más o menos, por lo menos las estudiaron o saben cuáles son las, o cuándo utilizarlas o cómo utilizarlas o por lo menos el significado de ellas. Son básicas, es importante aprendérnosla, ¿verdad? Es importante aprendernos el vocabulario de ellas nos van a indicar, y no sé, aquí todos dicen yo, ¿verdad? Como si estuviéramos hablando de nosotros mismos, pero si yo aquí pongo they, ya es ellos, we, nosotros, he, o sea, de primero, en lugar de decir I, ponemos el sujeto, ponemos María, Carlos, Felipe, y ya ahí ya va cambiando, ¿verdad? O solo que cambiamos eso. Y tenemos aquí unas prácticas que nos pueden funcionar de cómo utilizando también el vocabulario de los perdón, de las rutinas diarias, ¿verdad? Entonces ahí está. Okay.
Después nos entraban, chiquillos, los adverbios de frecuencia. Recuerden que estos son utilizados para escribir qué tan seguido pasan las cosas, ¿verdad? Lo utilizamos para saber qué tan seguido pasan las cosas. Ok. Entonces nosotros tenemos que agregar siempre primero recuerden que, bueno, vamos a ir traduciéndolos otra vez para que no se recuerden. Teníamos always, que significa siempre, usually, usualmente, frequently, frecuentemente, often, seguido, sometimes, a veces, occasionality, ocasionalmente, seldom, casi o vez perdida, rarely, rara vez, y never, nunca, ¿verdad? Cuando algo nunca pasa. Bien. Siempre vamos a escribir, recuerden que si nos daban un verbo normal que no sea el verbo to be, vamos a escribir el adverbio después antes, sí, bueno, después del sujeto, ¿verdad? Antes del verbo, si nos dan un adverbio. Por ejemplo, aquí dice, I play tennis. Entonces, ese often iría antes del verbo. I often play tennis, ¿verdad? El adverbio va antes del verbo. Pero si nos dan el verbo to be, recordemos que si nos dan el verbo to be, primero el verbo to be y después el adverbio. Como por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, no, parece que no. Así como en este. Veamos las 6. Las 6 veces que viene el verbo to be are. Entonces, primero escribimos escribimos Ramón and Frank are, después escriben often y después hungry, ¿verdad? Cuando es el verbo to be, primero escribimos el verbo to be y después el adverbio. Pero si nos dan un verbo normal, primero escribimos el verbo y después el adverbio. Que no se les olvide eso, ¿verdad? Aquí está. Entonces, un verbo to be, cuando es un verbo to be, el verbo to be, como el is en la 4, escribimos primero el sujeto, el verbo to be y después el adverbio. Pero si nos dan un verbo corriente, como por ejemplo en la 1 que dice listens, primero escribimos el sujeto, el adverbio y después el verbo, ¿verdad? Sería, he often listens. They sometimes read. Peter never gets. Tom is usually very friendly, ¿verdad? ¿Ves? Cuando es el verbo to be, is o are o am, primero tenemos que escribir el verbo to be y después el adverbio. Para que me practiquen esto, porque este tema sí es importante. Después teníamos las reglas de la S con el presente simple. Voy a ver si le vuelvo a hacer la consulta a Mari, para que ustedes puedan llevarme este libro, los verbos, porque al parecer en este tema sí lo vamos a necesitar. Y ustedes no creo que van a poder aprenderse en todos esos verbos. Ok. Vamos a ver. Aquí teníamos en el presente simple, recuerden que utilizamos los verbos de la primera columna, comer, jugar, nadar, estudiar, ¿verdad? Todos los verbos. Entonces, vamos a agregar primero el sujeto en las oraciones positivas. Esto yo les pasé a ustedes un resumen. Lo tienen en el WhatsApp. Vamos a abrir aquí el WhatsApp para ver si les aparece. Ustedes lo tienen en el WhatsApp. Es un documento que se llama Simple Present Tense. Chiquillos, ocupo que ese documento se lo aprendan de memoria. De memoria. ¿Por qué? Porque ese documento es el que están todas las reglas de este tema explicadas al español. Yo se las voy a explicar aquí como por encima, ¿verdad? Pero ya lo he explicado en la tutoría 3, si no me equivoco, todo detenidamente. Ok. Aquí vean.
Ustedes se meten al grupo donde dice documentos. Este que está acá, después de los verbos que dice Simple Present Tense, ahí lo pueden ver todos, ¿ok? Entonces, en ese lo que nos decía, vamos a ver si lo podemos abrir aquí. Bueno, el que nos decía era que había unas reglas gramaticales que son exactamente estas. Recuerden que una oración va a estar compuesta siempre por un sujeto, el verbo y el complemento, ¿verdad? El sujeto puede ser un nombre de una persona o un pronombre, cualquiera de los dos. El verbo en presente y un complemento. Por ejemplo, ella juega bola. Ella sería el sujeto, juega el verbo y bola el complemento. Así es igual en inglés. Pero teníamos los pronombres he, she o it. Recuerden que para he, she o it, en oraciones positivas, iban a pasar una serie de reglas. La primera regla que tenemos que seguir es que toda oración que lleve he, she o it, en el verbo le vamos a agregar una S, ¿verdad? Entonces, siempre le vamos a agregar una S a todos los verbos cuando usemos he, she o it en oraciones positivas, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Después dice, hay otra regla que cuando el verbo terminaba en las letras O, SH, que es esta que está acá, O, SH, TCH, X, doble S, para he, she o it, vamos a agregarle ES al verbo, ¿verdad? Le vamos a agregar ES al verbo. Siempre. Para he, she o it, le vamos a agregar ES en el verbo si el verbo termina con una de estas letras. O, SH, CH, X, doble S. ES en el verbo. También teníamos una regla que decía que si el verbo tenía una consonante más una Y, nosotros vamos a quitar esa consonante, vamos a quitar la Y y le vamos a poner una I normal y agregarle ES. ¿Ok? Por ejemplo, study, studies. Study, studies. Cry, cries. Try, tries, ¿verdad? Spice, spice. ¿Ves que termina en una consonante y después una Y? Entonces quitamos la Y y le agregamos ES. Ok. Esas eran las reglas para she, he o it en oraciones positivas. Nada más. Después teníamos las negativas. Vamos a ver aquí dónde están los auxiliares. Que para las negativas utilizamos estos auxiliares. El doesn't y el don't. ¿Quién trabajaba con doesn't? She, he o it. Y con don't, they, we y you. Y ahí también, yo como persona, ¿verdad? Ok. Entonces, siempre que vamos a decir yo no como pizza, sería I don't eat pizza. Yo no como pizza, ¿verdad? They don't play soccer. Ellos no juegan fútbol, ¿verdad? Esto significa no, nada más. Y cuando vamos a hacer una pregunta, poníamos el do o el das de primero. Y después el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Ves? El auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Ok. Aquí teníamos como un resumen. Esto igual ya se los ha pasado en el grupo de WhatsApp. La manera negativa, ¿verdad? Aquí esta práctica. Pueden hacerla, es súper importante. Ejemplo, que pongan don't con cuáles pronombres y doesn't con cuáles pronombres. Recuérdense que doesn't es el que trabaja con 3. ¿Cuáles eran esos 3? She, he o it. Nada más. El resto de pronombres trabajan con don't. Todos, ¿verdad? Solo she, he o it trabajan con doesn't. Entonces, ejemplo, aquí en la 3 dice Doris. Aquí es como que diga Inés. Es una mujer. Entonces, como es una mujer, escribimos doesn't. Pero en la primera dice yo trabajaría con don't. Nosotros con don't. Ellos, don't. Kevin es un hombre.
doesn't. Mi hámster es una cosa, es un animal, uno, entonces sería doesn't. Usted trabaja con don't. Ella trabaja con doesn't. Dice Max, Frank y Steve. Son 3 personas. Cuando son 3 personas, siempre, o sea, plurales, siempre vamos a trabajar con don't. El niño es un hombre, es singular, un hombre, entonces sería doesn't, ¿verdad? Ok, aquí es aplicar esta práctica, chiquillos. Esta es súper buena de hacer, que es agregarle las reglas de la S a los pronombres, al verbo, dependiendo de la oración. Por ejemplo, aquí viene Rita. Rita le poníamos una S en el verbo. Y viene do, termina en O. Cuando el verbo termina en O, tenemos que ponerle una E y una S. Sería does, ¿verdad? Y así con cada una de estas. Ver cuál es el verbo que se le aplicaba la regla. Por ejemplo, touch. Igual termina en CH. Entonces le agregamos una E y una S. ¿Verdad? Eso en el resumen que les dije yo, que está en el WhatsApp, está más explicado para que lo vean y lo utilicen. Tiene una practiquita de escribir el verbo to be dependiendo de la oración. Digo, el verbo to be, bueno, sí, el verbo to be y también el verbo normal, dependiendo de la oración. ¿Verdad? Si lleva S, si no lleva la S, si es negativo o positivo. Ok, ahí está. Tenemos un vocabulario de cómo tener vidas saludables, es como aprendernos nada más estas palabrillas, hay algunas que se dicen igual, ¿ves? Como obeso, reducir, dieta. Hay unas, puede ser que si les ponen como, qué sé yo, algunas oraciones como para identificar, que ustedes sepan qué dicen esos párrafos, esas oraciones, perdón. La comida chatarra, sabernos los nombres, muchos se dicen exactamente igual en español e inglés, o son fáciles de reconocer, pero otros puede ser que ustedes nunca no los conozcan, entonces aprenderse por lo menos de los que no sepan, ¿verdad? Y vamos a ver aquí. Chiquillos, aquí quiero aprenderse el significado de estas 3 palabras. Tenemos but, because y and. Tenemos que recordarles que and, S-A-N-D, significa y. Entonces, y, ejemplo, si yo digo, yo trabajo y estudio, lo que hace es unir 2 palabras, trabajo y estudio acá. But es pero, como que ustedes digan, yo trabajo, pero también estudio. ¿Ves? Trabaja, pero también estudia. Es la misma oración, ¿verdad? Ok. Dice, mi esposa juega tenis y fútbol, ¿verdad? No vamos a poner pero o porque fútbol, no. Solo hay una que va a calzar. Y teníamos because es porque, ¿verdad? Voy, and es y, but, pero y because porque. Es sabernos el significado de ellas y identificarlas. Ejemplo, aquí dice, ella fue a la disco, no bailó, entonces dice, pero no bailó. O también podemos poner y, ella fue a la disco y no bailó. O ella fue a la disco, pero no bailó. Hay algunas que calzan 2, ¿verdad? Pero identificarlas o ver cómo se dice. Él está triste, vio el accidente. ¿Por qué vio el accidente? O sea, ¿por qué está triste? Porque vio el accidente. Ok. Aprendernos ese vocabulario. Chiquillos, tratar de ir leyendo estos textos porque ustedes ya puede hacer que inicien con lo que es la actividad de textos, ¿verdad? Leer el texto y ir buscando las respuestas contestar estas preguntas de acuerdo a la información del texto. Entonces, usted lee la preguntita y puede hacer, yo sé que ustedes no saben mucho de este vocabulario, pero por lo menos ir aprendiéndose o reconociendo algunas que otras palabras. Si les dejan sacar los verbos, que ahorita voy a llamar a Maritza para explicarles estos temas, a ver si me dejan. Con el párrafo en la lista de verbos, aquí ustedes encuentran qué es work. Work, lo buscamos en la lista, trabajar, ¿verdad? Like, ¿qué es like? Gustar, practice, practicar, ¿ves? Pues puede ser que sea un poco más fácil de entender los párrafos.
Y teníamos actividades de rutinas diarias y igual, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros hacíamos, ver televisión, leer, escuchar música. Esto también es información de rutinas diarias. Ok. Ve. Yo creo que eso ya es todo, sí. Ya llegamos a la 3. Chiquillos, no sé si hay algún tema que ustedes consideran que tenga que explicarlo más a fondo o, eh, o repasarles algo. No sé también si les gustaría como que les enviara, aparte de la clase grabada, videos de cada uno de los temas. No sé si alguno le gustaría para que me diga. Sí, profe, sería perfecto. ¿Verdad? Si yo puedo buscarles, digamos, de cada uno de ellos. Perdón, Inés. Que sí, por favor, si puede con los videos. Gracias. Sí, claro. Sí, claro, digamos, como buscarles en internet videillos que hablen solo de un tema, o sea, de cada uno de los temas. Uno que hable solo, por ejemplo, de los demostrativos, otro que solo del presente simple, otro del verbo to be, para que ustedes tal vez sea más, no sé, aparte de la clase grabada, también tengan ese otro video, ¿verdad? Chiquillos, no sé si hay algún tema que necesiten que les refuerce. No. Bueno, esto es un repaso, ¿verdad, chiquillos? Ya esta es la última clase. Hoy yo no voy a adelantar materia porque ya el domingo es el examen de inglés y no voy a empezar con la unidad 3 porque nosotros eso no nos entra en el examen y si les doy materia de que ni les entra, los enredo peor de tal vez de lo que ya está, ¿verdad? Chiquillos, bueno, vean, si no tienen consultas, yo me voy a quedar hasta las 4:30, a 5:30 conectada porque la clase empezó tarde. Y voy a ponerme a enviarles videos y enviarles esta clase grabada y así en el grupo de WhatsApp. Pero si ya ustedes no tienen consultas ni dudas, se pueden desconectar. Muchas gracias. Profe, una pregunta. Sí, por casualidad no nos van a dar alguna hoja o con los verbos de to be, no. No, el verbo to be no. El verbo to be sí no está. Ellos son solo 3, eso sí es de aprendérselo. Sí, voy a hablar para ver si me dejan sacar los otros verbos. Pero el verbo to be es que son solo 3. Usted tiene que saberse que, digamos, is trabaja con 3. She, he, it. Punto. Am solo con I. Y el resto con are. O sea, ¿cuáles son el resto? They, you, we, ¿verdad? Entonces, eso sí tiene como que aprendérselo. En la lista de verbos, el primer verbo que viene es el verbo to be, pero no dice con cuáles pronombres trabaja. Ese es el único que sí tienen que aprendérselo así como que de memoria. Voy a ver si pueden sacar la lista de verbos. Ahora le confirmo con Maritza y lo escribo en el grupo. Está bien, muchas gracias, profe. Con mucho gusto, chiquillos. Muchas gracias por todo, profe. Con mucho gusto.